Santos, mando los compañeros de YouTube. Ahí les veo a Perla, raro que nos acompañe hace mucho tiempo. Y a Perla, ¿estás? Veo un par de caras conocidas también. Veamos un poquito más que se termine de sumar algunas personas más dentro del público. Comenzamos ahora sí la transmisión del día de hoy. El grupo de música que tenemos hoy, después y va a estar contando de dónde salió este tema. Ahí está, ahora sí. Últimas personas que van entrando. Muy, pero muy buenas tardes a todos. Buenas noches también, porque no sé desde dónde nos están mirando. Hola Rubén, hola María del Carmen ahí que me saludaron. Un gustazo volver a encontrarnos. Y bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo encuentro del CIDICSEF. Quiero que sepan que para el día de hoy nos acompaña ni más ni menos que Miguel Coban, quien estará conversando en un encuentro que lleva el título del film La experiencia judía de Bassavilbaso a Nueva Ámsterdam. La realidad es que vamos a tener un gran privilegio, porque también vamos a contar con algunas escenas, así como están escuchando, con algunas escenas propias de la película. Y antes de comenzar, como siempre, queremos agradecerles a las entidades que nos vienen acompañando junto con su auspicio durante estos encuentros. Y ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FESELA, la Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, y FESERA, la Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina. Antes de pasarle la palabra al doctor Mario Eduardo Cohen, quien preside el CIDICSEF, me gustaría compartirles con ustedes y que presten atención a la pantalla, porque tenemos para mostrarles cuál será el evento que se viene la semana que viene. Es un gran evento esperado por todos los que hacemos al CIDICSEF. Y es ni más ni menos que el festejo por el 45 aniversario del CIDICSEF. Y como están viendo en pantalla, este flyer les va a estar llegando a cada uno por celular, por todos lados, como hacemos siempre, la difusión. Va a ser un evento que nos va a conectar con España, con muchas partes del mundo, y sobre todo queremos, como viene siendo, queremos que nos acompañen a festejar. Queremos que nos acompañen en este festejo en un año tan importante, tan trascendental como fue el 2020. Bueno, en el CIDICSEF tenemos eventos y tenemos motivos también para seguir festejando. Así que no se olviden que el próximo miércoles a las 17 horas tenemos los festejos por los 45 años del CIDICSEF. Ahora sí, sin más preámbulos, querido doctor Mario Eduardo Cohen, el público realmente te está esperando y te quiere escuchar. Así que Mario, cuando quieras activarte el micrófono, te escuchamos. Hola, buenas tardes, buenas noches a los que nos siguen desde Europa. Bueno, hoy es una tarde de lujo. Tenemos con nosotros nada menos, nada más que a Miguel Cohen. Entiendo que me están escuchando normalmente, ¿cierto? Porque estaba... Sí, te escuchamos bien. Bueno, concretamente es un orgullo tener a un amigo como Miguel Cohen, que lo conocemos hace más de 20 años y que tiene, digamos, es un experto en lo que nos va a mostrar hoy en la película, que se llama la experiencia judía de Bassavilbaso a Nueva Ámsterdam. Y para nosotros es un amigo y es un directo amigo. Concretamente nos va a mostrar
pedazos de la película, pero si queremos ver la película completa, todavía podemos verla en cine.ar/play, y uno puede incorporarse allí y puede ver la película. Les digo unas palabritas quién es Miguel Coan. Es un realizador independiente de cine, prestigioso, estudió nada menos, nada más que dirección de cine en la Universidad de la UCLA, la Universidad de Los Ángeles, y es la última realización que está en camino, se llama El Despenador, que lo está haciendo con Vertiente Cine y Vanguard Film de Estados Unidos, y con la música de Gustavo Santaolalla, que fue el que ganó 2 veces el Oscar por la música. Vamos nosotros a hablar de la experiencia judía, así que lo dejamos por un poquito para adelante, y les cuento otra de las grandes películas fue El Francesito, otra película fue El Café de los Maestros. El Café de los Maestros fue presentado en 25 festivales del mundo. Salinas Grandes, otra película anterior, y también Miguel trabaja para temas de las grandes realizadoras como la BBC, para People and Arts, para MTV, etc. Lo que podemos decir es que sus realizaciones han pasado por decenas de festivales, premios, etc. La película que vamos a ver hoy recibió la nominación a Mejor Música de Cine en los premios Gardel, así que lo que acabamos de escuchar es parte de la película. Lo que, además de todas las cosas que me ha dicho, Miguel es docente en la Universidad de San Martín, y además además de todo es médico psicoanalista y psicólogo social. Y entre tantas otras cosas que se ha destacado, es justamente la película que vamos a ver ahora, algunos fragmentos, que se llama La experiencia judía. Una pequeña introducción nada más al tema para decirles que la experiencia judía es la historia de los que no le dejaron contar la historia. Es la historia de las personas que les quitaron su historia. La historia la escribió la Inquisición, en el caso de los criptojudíos, pero no es una historia antigua, no es historia, no es un pasado, es un pasado presente, porque como vamos a ver, lo que nos va a mostrar Miguel, en decenas de personas siguen las costumbres judías, habiendo pasado ya la Inquisición casi 200 años que no hay Inquisición en América. Continúan las costumbres judías, Shabbat, etcétera, no comer tocino, etcétera, etcétera. Es decir, no es un pasado, es un pasado presente. Y esta película de alguna manera le da voz a aquellos que hace entrar por la puerta grande a todos esos marginados. Y de alguna manera lo que quiero decir es que Miguel ha descubierto, en el doble sentido de la palabra, descubierto en el sentido de haber destapado algo y descubierto una parte de la historia que la tenían olvidada, la tenían que de alguna manera no está en los libros del libro del continente. Una anécdota nada más, y le doy la palabra ya a Miguel, que alguna vez estuve con el vicepresidente de la Academia de la Historia Argentina, y me insistió muchísimas veces que para él la historia de los judíos en América comienza en el siglo XIX. Estoy hablando del vicepresidente de la Academia de Historia Argentina. Acá nos va a mostrar con mucho detalle Miguel que esta historia tiene por lo menos 4 siglos. Y esta gente no se las puedo olvidar, porque fueron en muchos casos la mitad de la población blanca, por ejemplo, en Surinam, en Curazao, en Saint Thomas, en San Eustaquio, son todas áreas que estuvo trabajando. Durante 18 años trabajó esta película. Nosotros somos agradecidos a la obra de Miguel. No tenemos más que ser
diríamos, no tenemos más que decir gracias a todo lo que ha hecho y todo lo que ha trabajado para esto. De todas maneras, para recordar, muchos de los alimentos que hoy usamos, que hoy utilizamos, fueron traídos por los judíos, es decir, los judíos de aquella época. Del azúcar, la vainilla, el cacao, el tabaco, fueron trabajados por los comerciantes judíos de estas colonias. Yo creo que no tengo más que agradecerle a Miguel y a todo su trabajo de 18 años para dar parte, para abrirnos un conocimiento que estaba tapado. Estamos destapando un conocimiento, estamos entrando por la puerta grande. Graciela, vos tenías un comentario para hacer, ¿no es cierto? Antes de dar la palabra a Miguel. Por favor, Graciela. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, bueno, a cada uno donde estamos, donde se encuentran. Solamente quería hacerles un comentario, que el CIDICSEF en el año 1996 hicimos una exposición que se llamó América Colonial Judía. Eso fue en el Palais de Glace, en el centro de la ciudad. Esto fue un dato importante, casi se puede decir que fue un punto de inflexión, porque con esta exposición, cientos y cientos de personas que desfilaron a raíz de esta exposición, se enteraron de cosas que pasaron en América respecto y relacionado a los judíos. Tanto fue el interés que pasando unos poquitos años, en el 2001, Mario Cohen, nuestro presidente, editamos desde el CIDICSEF el libro América Colonial Judía. Esto fue un éxito muy grande y casi podemos decir que Miguel Cohen un poquito tomó muchas referencias y datos de fuentes del libro de Mario. Este libro ahora en el 2020 está en imprenta, que por las vicisitudes que ya sabemos todos, está todavía en impresión en la versión bilingüe. Bueno, lo importante es también que dentro de la película van a ver un contacto que fue un investigador israelí que visitó la Argentina, lo trajimos para el CIDICSEF, donde Miguel tuvo el gusto, el placer y la gran alegría de haberse encontrado con él y así poder pasar sus conocimientos. Miren, amigos, yo no tengo mucho más para decir, solamente que disfruten con mucha atención cada escena que Miguel nos va a pasar de la película, porque realmente es muy, muy interesante. Así que bueno, a todos los dejo con nuestra reunión con Miguel Cohen. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. La verdad que estoy muy, muy conmovido, sinceramente, de estar acá en este encuentro, porque bueno, siempre que nos ponemos en contacto con la exhibición de la experiencia judía de Basavivasa a Nueva Amsterdam, es realmente un motivo para estar muy contento, porque como decía Mario, este es un proyecto de largo aliento que llevó muchísimos años, y tener la posibilidad de compartirlo no hace más que brindar una satisfacción muy grande, ¿no? Y siempre comento que, bueno, si los españoles España tardó más de 525 años en eliminar la cláusula que el edicto de expulsión de los judíos de la península ibérica, digamos que 20 años tampoco es tanto. Entonces, por haber hecho la película, así que bueno, nada, solamente un agradecimiento por las palabras. Y yo está muy agradecido de haberlo conocido a Mario y al CIDICSEF, porque efectivamente cuando me encontré con el libro América Colonial Judía, lo primero que pensé, escrito por Mario Cohen, lo primero que pensé es que eso tenía que ser llevado al cine. Y realmente me llegó de una manera muy, muy fuerte, casi podría decir sin temor a nada, como un mandato de alguien, que esta película tenía que ser hecha.
Nunca pensé que lo iba a poder hacer porque ya van a ver que los lugares que había que recorrer y que profundizar no son fáciles, son de difícil acceso, y me llevan a una palabra que hoy es quizás controversial. Eran lugares remotos, o sea, para un sefaradí irse de la península ibérica a Surinam era un lugar remoto, y hoy lo remoto ya no es tan remoto porque quizás entre los que nos están escuchando hay gente de distintos países o de otros lugares, y esa concepción ha cambiado enormemente. Y bueno, y una reflexión más para pensar esto que estamos viviendo, ¿no? Que si bien, o sea, antes podían viajar y ahora no podemos viajar a ningún lado, es como una paradoja, pero nos podemos conectar por este medio, ¿no? Así que bueno, espero que en esta exposición les pueda transmitir a cuestiones de la película que han sido muy hondas, para mí también, porque, y les empiezo a contar un poco sobre, para arrancar por un punto, que es el motivo por el cual yo arranqué con la película. Mi papá es un gaucho judío y siempre siempre pensé, cuando fui más grande, porque de chico iba a Basavilbaso y veía a mi familia vestida de gauchos, cuando fui más grande empecé a pensar por qué gaucho y judío al mismo tiempo, cómo es esa cuestión, ¿no? Entonces, cuando me encontré con el libro de Mario Cohen y empecé a ver toda esta cuestión de la diáspora en otros lugares y otras convivencias en otros terrenos, me empezó a surgir la idea de que podía haber en distintas épocas o en distintos espacios esta cuestión tan judía, ¿no? de esa capacidad de desdoblar fronteras y de hacer del exilio su asiento, ¿no? O sea que esto de ser gaucho judío acá podía ser tomado o tomar otra forma en otro lugar y en otra época. Y bueno, y a medida que pasa el tiempo y aparecen estos encuentros, siempre pienso que, bueno, uno va sedimentando algunos conceptos de las cosas que va haciendo, y creo que si hay algo que tiene que ver, lo que vamos a compartir hoy, es justamente con la transmisión de la memoria, con la transmisión de una identidad, más allá de, a veces inclusive de las palabras, ¿no? Así que, pero bueno, yendo al mundo de lo concreto, por decirlo de alguna manera, la verdad que el encuentro con Mordejai Arbel, que es un historiador autodidacta que vivía en Israel, contacto que hice gracias a Mario Cohen. Bueno, él, cuando yo me encontré con él para saber cómo era esta cuestión de los judíos que habían huido en la Inquisición en América, me transmitió una serie de fotos y de conocimientos que él había tenido por su propia experiencia, que fueron realmente muy valiosos, y es un poco el que marcó de alguna manera el norte de la película, encaminó un poco la investigación y para ir a aquellos lugares que él había estado en la década del 60 y del 70 y en el cual había encontrado elementos muy valiosos, ¿no? Entonces, para ir comenzándoles a mostrar algunas imágenes, les voy a presentar un poco la apertura para que tengan un poco la dimensión de lo que vamos a ver, ¿no? A modo de presentación. Les voy a pedir que me disculpen si a veces me demoro un poquito, pero tengo un montón acá de pantallitas y cosas que, bueno, que hay que adaptarse, pero la vamos a ir sobrellevando. ¿Está bien? Bueno, esta apertura que les mostré es un poco también para agradecer a alguien que ha participado en la película de lo musical, que es César Lerner, que es un trabajo realmente maravilloso.
No creo que podía haber persona en el mundo que pudiera hacer una interpretación de todo lo que estábamos trabajando acá todos juntos. Y bueno, la verdad que fue una alegría muy grande cuando fue nominado a los premios Gardel como mejor música del cine nacional. Y para nosotros fue un halago enorme porque hemos competido con todas las películas argentinas y que lo hayan nominado la música de César es un halago muy grande y un reconocimiento para un artista increíble, ¿no? Bueno, la película, como yo les comentaba, tiene una motivación muy grande que para mí nace en Basavilbaso, y parte de algunas imágenes o experiencias que tuve cuando viajé, porque necesitaba de alguna manera conectarme con estas imágenes que a mí me quedaron grabados de chico y con comentarios, obviamente, familiares, ¿no? Entonces, una que me llamó mucho la atención es esta imagen que es a unos 50 kilómetros de Basavilbaso, una sinagoga en el medio del campo, y que mi papá recordaba muy bien como un lugar en donde él tuvo esta experiencia más gauchesca, digamos, y más campestre, ¿no? De convivencia con la gente del lugar y de la práctica del judaísmo en comunión con este contexto que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, este es uno que está como a unos 20 kilómetros de Villa Domínguez, y se los quería compartir porque esto fue un poco, necesitaba partir un poco de las motivaciones familiares para empezar a recorrer lo que venía después, ¿no? Y esta sinagoga realmente me llamaba mucho la atención, ¿no? Esto se llama San Gregorio, este lugar, ¿no? Es en San Gregorio. Luego, hubo otros elementos que también me parecieron como muy relevantes, ¿no? Les voy a mostrar ahora el pueblo de Basavilbaso, que probablemente la mayoría o muchos tengan conocimiento del lugar y otros no. Pero Basavilbaso es un pueblo, para los que no saben mucho del tema, del centro de la provincia de Entre Ríos. Y es la cuna de los gauchos judíos, ¿no? Y esto que vamos a ver ahora es la casa de mi papá, y ese lugar, esa entrada que ven, esa puertita blanca, yo me sentaba ahí de chiquitito y veía cómo llegaban los trenes a la estación. Todos estos lugares que les muestro están acompañados de imágenes que yo fui atesorando con el tiempo, y fue lo que un poco me despertó la inquietud de los que les comenté después, sobre cómo son las diásporas judías, cómo es esta capacidad judía, ¿no? de desdoblar fronteras, ¿no? Y la otra que les quiero mostrar, porque a ver si la encuentro por acá, que también me parece muy interesante, es, a ver, un segundito. Acá está. Esto que parece muy alejado del tema, bueno, para mí realmente no lo es y me motiva mucho. Es esto es como un cementerio de autos antiguos que había en las afueras de Basavilbaso, y realmente me hacía acordar la primera vez que yo fui a Basavilbaso con mi familia, llegué en un auto como este, por ejemplo, ¿no? Y me llamó mucho la atención encontrar un lugar en las afueras que conserve, aunque sea de esta manera, esta reliquia de época, ¿no? Bueno, después de Basavilbaso vino ya la idea del viaje, y ese viaje implicaba ir a Surinam. Surinam es un país
que se encuentra, por decirlo de alguna manera, para que se ubiquen, entre Venezuela y Brasil, es lo que pertenece a las Guayanas, y está la Guayana francesa, inglesa y holandesa. Surinam es una Guayana holandesa, y era el lugar indicado para ir, porque en las Guayanas, y en general todo lo que tenía que ver con las ocupaciones holandesas, diría, ocuparon en la historia, creo que del judaísmo, lugares importantes realmente de protección, ¿no? Entonces, perdón, estoy tratando de compartir una pantalla, un segundito, a ver si lo encuentro, un minutito. Bueno, Surinam ocupó un lugar muy importante, como les decía, porque como estaban los holandeses, ellos realmente le dieron un lugar a los judíos sefaradíes en aquella época, en Surinam, en las Antillas del Caribe, en Recife, que estuvo bajo dominio holandés, 30 años, y Surinam era el lugar para ver cómo se podía visibilizar esa presencia judía, ¿no? Y tuve realmente la suerte y el privilegio de conocer a esta persona que están viendo ahora, que se llama Harold Sibling. Harold Sibling es nativo de Surinam, y él descubrió que en sus ancestros habían raíces judías, con lo cual él se puso a investigar sobre su propia familia, y eso lo llevó a investigar sobre la Joden Savannah. La Joden Savannah es una palabra en holandés que significa sabana judía, y es el lugar donde los judíos que huyeron de la Inquisición pudieron encontrar un lugar en el mundo. La sabana es este tipo de flora que ven ahora, que no es ni como el Amazonas, ni tampoco muy chica, como algo intermedio, por decirlo de una manera. Y ahí llegaron huyendo de la Inquisición y encontrando un espacio donde poder proliferar, donde poder vivir, y estuvieron casi por 80 años. Harold, que es uno de los protagonistas de la película, hizo todas las gestiones posibles para que podamos filmar allí, y una de esas gestiones incluyó el pedir el permiso de los nativos del lugar, que son aborígenes arahuacas, y que son hoy los que tienen el manejo de este lugar, ¿no? Pero antes de llegar ahí, les voy a ir mostrando otras cuestiones por qué llegamos a Surinam. En Surinam encontramos, vamos a volver a ver acá, a ver si podemos volver a Harold. Perdón. Un segundito. Acá está. Once again, Harold. Harold ya estaba muy canchero con el rodaje, la verdad, y aplaudía cuando había que sincronizar el audio y el sonido, por eso lo vieron aplaudir. Pero bueno, Harold nos llevó a este río que es el Surinam River. Mordejai Arbel, que había visto en Israel, me había dicho que si iba al Surinam River, me recomendaba no poner un dedo en el agua porque me iba a quedar un hueso, porque hay una cantidad de pirañas enormes. Y la otra
la otra historia que tuvimos cuando logramos alquilar un bote para hacer este recorrido fue que el día anterior 4 alemanes que estaban haciendo una investigación se cayeron al agua y fallecieron todos. Así que tomamos todos los recaudos. Harold se puso el salvavidas y yo no quería como director porque no me gustaba, pero cuando me dijeron la historia dije, hay que ponerse el salvavidas y ahí fuimos, ¿no? So right here in the back is the cemetery. Okay. Ahí nos está contando Harold que detrás de ese pequeño, de esos árboles hay un cementerio, ¿no? Voy a avanzar un poco más. You might see them. This was the location of the synagogue, and behind the synagogue was a cemetery. And it was a wooden synagogue which burned down in 1671. Está diciendo que en este lugar donde estamos pasando ahora es donde se estableció la sinagoga en lo que se llamó Jerusalem by the Riverside, Jerusalén en las orillas del río, que es donde llegaron los judíos sefaradíes alrededor, corregime Mario por favor si me equivoco, alrededor de 1670, ¿no? Más o menos. Entonces estamos pasando por esa zona y acercándonos a este poblado que se llamaba Jerusalem by the Riverside. This was populated by people. People used to cultivate here, and this was well known as the center of Jewish colonization. Para los que no entienden bien el inglés, les digo que bueno, que Harold está diciendo que esto fue el centro de la colonización judía. 350 years ago. 350 años atrás. Bueno, en este lugar, lo que también empezaron a aparecer como elementos muy interesantes es la cantidad de cuestiones tangibles que hacen a la presencia judía en Surinam. Y una de ellas tiene que ver con los restos de la sinagoga, Beraj Shalom, y también con un cementerio. En realidad no es un cementerio. El cementerio es bastante grande, tiene distintos lugares, está dividido como por zonas, y yo ahora les voy a mostrar un poco de qué se trata esta sinagoga. Y mientras les voy a ir contando un poco el contexto de la cuestión. Denme un segundito. Acá está. Esta sinagoga, que creo que el primer ladrillo es 1685, cuando llegó Mordejai Arbel a este lugar, en la década del 70 y fines creo que de los 60, se encontró con restos de esta sinagoga. Y esta sinagoga de Beraj Shalom
dicen que por alrededor de 1694 tuvo como alrededor de una población de 570 familias, toda la zona, Jerusalem by the Riverside. Y luego, con el correr de los años, esto llegó a tener 2000 familias. O sea que realmente fue un enclave, una población que creció, que llegó a entablar una relación con los aborígenes del lugar, que se llaman arahuacas, y con quienes establecieron una alianza muy, muy importante, en donde pudieron empezar a cultivar no solamente la caña de azúcar, que era algo que los sefaradíes ya traían de Brasil, porque llegaron a Surinam escapados de Recife, de Brasil, sino que también empezaron a compartir otros elementos del trópico que no conocían, como la vainilla y el cacao. Decía Mordejai Arbel que él mencionaba de una manera muy atinada que los aborígenes del lugar, al ver que llegaron los blancos y no les pedían cambiarse de religión ni de nada, se encontraron, bueno, con la posibilidad de mantener un franco encuentro, digamos. Y eso hizo que haya un diálogo entre estos judíos recién llegados y los pueblos originarios del lugar. Así fue como los arahuacas le dan a los judíos el secreto de la vainilla y del cacao, y ahí empieza todo un cultivo mucho más ampliado y más sofisticado para la época, que no era solamente la caña de azúcar. Y eso llevó a que los judíos se establecieran de una manera muy exitosa económicamente, porque exportaban esos productos a Europa, y vivieran allí por, como yo decía antes, por 80 años. Entonces, además de los restos de esta sinagoga, que además fue investigada de una manera muy interesante por una preservacionista y arqueóloga que se llama Raquel Frenkel, que vamos a ver si después la vamos a encontrar. Esta zona, cuando empieza a ser investigada por Raquel Frenkel, por Mordejai Arbel, por Mario Cohen y por muchos más, empezamos a ver que tiene características muy particulares y que están todas quizás vinculadas con esta cuestión de la nacionalidad, de lo que fue la nación judía del Caribe, que fue como dice la palabra, una nación que tenía sus propias culturas y sus propias costumbres y su propia manera inclusive de llevar adelante la religión, ¿no? Con sus propias características. Llegado a este lugar, allá en Sabana, con Harold, bueno, lo seguimos porque fuimos a ver si podíamos encontrar uno de los cementerios que había allí. Entonces, nos internamos. Perdón, me están viendo bien, ¿no? La imagen. Te vemos a vos, Miguel, todavía no nos compartiste. Ok, entonces voy a compartir. Menos mal que pregunté. Perdón, a ver. Estamos todos muy atentos, me están llegando unos comentarios, Miguel. No te das una idea las preguntas que tenemos del otro lado. Bueno. Entonces me voy a apurar para pasar estas imágenes. Vos dale tranquilo porque, mirá, solo acá para está. Sí. Llegamos a un nuevo punto en el mapa. Nos están viendo desde Panamá, así que... fantástico. Bueno, muy bien. Bueno, qué emoción. Acá lo encontré. Esto que van a ver ahora es en la Jordan Savannah. Harold, que está ahí adelante, nos está llevando para encontrar un cementerio en una región que se llama Casipora, que está ahí en la Jordan Savannah, pero que está como 1 hora y media caminando, ¿no? ¿Ahora me ven bien? Sí, bien. Yo esto me interesa mostrarlo porque, bueno, uno lo ve así de imagen, pero
realmente el calor era impresionante y ni que hablar de los mosquitos o misiles que habitaban en la zona del lugar, que lo hacía realmente al principio muy, muy inhóspito. Pero bueno, llega un momento que por entusiasmo también de la fascinación del lugar, uno ya hasta se olvidaba de las picaduras de los mosquitos, ¿no? Porque sentía que realmente nos estábamos sumergiendo en un mundo fascinante. Esta persona que va adelante de todo, la primera, es un integrante de la comunidad arahuaca, y aunque esto parece una imagen muy sencilla, este integrante de la comunidad arahuaca y Harold juntos, es todo un tema porque ellos tienen sus cuestiones también como territoriales, y en los últimos años han entrado a hacer un trabajo de mucha colaboración. Harold es de Paramaribo, llevando adelante una fundación, que es la Fundación de la Joven Sabana, para investigar la historia judía, y ellos, los arahuacas, que son los que viven ahí y han heredado, fruto de la colaboración con los judíos en el siglo XVIII, XVII, a finales del XVII, el territorio. O sea que el territorio hoy en día es de los arahuacas. Y los que preservan esa identidad judía en el lugar son ellos. Y Harold Sibling de la fundación va ahí para investigar el tema. Así que era realmente una situación muy, muy particular y muy interesante. Y ahora a continuación les voy a mostrar cómo, cuando llegamos, ¿no?, a este lugar, lo que empezamos a encontrar allí. Perdón. ¿Están viendo ahora la imagen? ¿Se ve? ¿Sí? Ahora la pegué. Bueno, me voy acostumbrando. Bueno, acá ya estamos en una zona que se llama Casipora, ¿no? Esta parte del equipo. Nos hicimos unas tomas de recuerdo y empezamos a filmar. Entonces, acá, un poco guiado por la intuición visual de Harold, empezamos a descubrir algunos lugares. Y empiezan a aparecer las tumbas y había que identificarlas. O sea, acá hay una cuestión que es muy interesante, y es que por una cuestión de preservación con el ecosistema del lugar, no se descubren las tumbas porque si están expuestas al sol y a la lluvia, se deterioran muy rápidamente. Entonces las dejan siempre cubiertas con estas hojas. Lo que pasa es que el problema es que no hay forma de identificarlas porque no les plantan una banderita ni nada. La zona sigue siendo bastante precaria y cuando las van a ver las tienen que descubrir como lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, esta zona se llama Casipora. Y acá hay un enorme cementerio con una gran cantidad de tumbas que están siendo estudiadas de hace ya varios años y que tienen algo muy interesante, y que es lo que se ve en la superficie de esta tumba, lo que se llama el arte, los epitafios, y no solamente lo que dicen, sino lo que está ahí tallado, porque aparecen una enorme cantidad de imágenes muy sorpresivas, ¿no? El polvo se echa en la superficie para ver si se pueden ver, para poder visibilizar las letras, los textos. Y algo que yo les puedo ir adelantando es que, bueno, estas tumbas están, como pueden ver un poquito ahí, están escritas en hebreo, algunas en portugués y algunas pocas creo que en holandés. Pero ahí ya se ve como al pasar el polvito este blanco, el talco, ya se empiezan a visibilizar la palabra, el texto, ¿no? El epitafio. Voy a seguir pasando. Harold y la persona que lo acompaña, que es arahuaca,
hablan en el idioma común que es el surinamés, ¿no? Que es una especie como de creole caribeño. Oh, Da Costa. Ahí está. Da Costa. Baruch Da Costa. Aha. So this is the neighborhood of Da Costas. This is the neighborhood of the Da Costas. You see? Baruch Da Costa falleció. Da Cadede falleció. And a datum, hoeveel een datum schrijf je ongeveer? Luku. Briefje dat we luku. So a datum, sanat. Ja, maar dat is een Hebreeuws datum. A Jew datum schrijf je, dat is een Jewjari. Maar dan schrijf je. Maar verder. Baruch Da Costa. Ja. So this is not Da Costa. Hè? Is het? So, Cohen Nasi, De Mesa, Da Costa. These are the three most important families of that era in the 17th century. Great. Nasi, De Mesa, and Da Costa. Great. Yes? Okay. All right. Let Boom. them defend. Bueno, no quise interrumpir a Harold porque la verdad que siempre que lo escucho siempre disfruté mucho de su entusiasmo, ¿no? La manera que tiene de transmitir esto que él está tan interesado y que lo transmite realmente con una pasión muy contagiante. Y la verdad que les tengo que comentar que como cineasta no hay nada mejor que encontrar un interlocutor de estas características, ¿no? Que sienta pasión por lo que hace, que sea una persona muy articulada y un enorme y un gran anfitrión. La verdad que yo estoy muy agradecido a él por cómo nos ha recibido y cómo nos ha guiado, ¿no? En esta aventura de estar en la Joden Sabana, donde de paso les cuento que hemos estado en un lugar bastante precario, pero muy digno, donde había luz solamente por 1 hora a la noche, y donde comíamos, los aborígenes arahuacas nos prepararon unas comidas muy, muy, muy ricas. Sé que tenían algo de pescado, pero no sé mucho más. Pero realmente fue una experiencia increíble, ¿no? Realmente muy, muy, muy intensa. Bueno, y continuando con, a ver que, o sea, hay millones de cosas, pero para optimizar un poco los tiempos, vamos a entrar acá, ahora, a ver, este lugar. Anoche ya lo estuvimos, perdón. Voy a ir cerrando algunas ventanas. Quiero ver qué me queda acá. Un segundito. Mientras aprovecho, Miguel, para contarle a la gente que de verdad tenés mucho material preparado, son muchas las pantallas que nosotros no vemos, que vos tenés abiertas para preparar. Entonces, por eso estás buscando entre el mucho archivo que tenés ahí. Doy fe de esto. Estuvimos todo el día de ayer trabajando con Miguel para ordenar un poco, para ver qué nos compartía. Así que a gracias. Seguir disfrutando. Ahí va. Lo que les voy a mostrar ahora es... Paramaribo es la capital de Surinam. Pero cuando se desarrolló la Joden Savannah y Jerusalem by the Riverside, resulta ser que Paramaribo era una ciudad menor a lo que era Jerusalem by the Riverside. Y luego, cuando empezó un poco la decadencia del mundo de la agricultura, Paramaribo empezó a crecer. Y muchos de los judíos que vivían en la Joden Savannah se mudaron para Paramaribo, ¿no? Y Paramaribo floreció, y les voy a mostrar algo que me sorprendió mucho. El centro de la ciudad de Paramaribo, que es realmente de una belleza arquitectónica increíble, y da cuenta un poco del esplendor que tuvo este lugar en una época, a tal punto que se lo declaró Patrimonio Universal de la Humanidad por toda su
su majestuosidad arquitectónica, ¿no? Como pueden observar, esto es realmente increíble. Yo cuando lo vi realmente no sabía que había un lugar así en Surinam. Es bellísimo y está muy bien conservado. Y en Paramaribo hay un barrio judío, que yo ahora no alcancé a encontrar los materiales, pero que tiene una construcción de este tipo y donde a veces, es un trabajo que hay que ir a investigar, se puede llegar a encontrar una estrella de David en algún techo o alguna referencia de una calle con nombres judíos, ¿no? O sea, hay un barrio judío en Paramaribo que lo distingue. Y otra cosa que lo distingue también, que es muy interesante, es la sinagoga. O sea, Paramaribo tiene, perdón, esto tiene que estar acá. Paramaribo tiene una sinagoga y esta sinagoga tiene características típicas de Surinam y diría el Caribe, que es que comparten con ellos el tipo de suelo, es un suelo de arena, ¿no? Creo que después ya lo vamos a ver. Pero lo que les quiero mostrar ahora, esta es la sinagoga, que está en la capital. Me llama mucho la atención, ¿no?, que al lado de la sinagoga hay pegadito una mezquita. O sea, está pegada, o sea, miren, está una al lado de la otra, ¿no? Una al lado de la otra. Es realmente muy llamativo. Y en Paramaribo, la gente de Paramaribo se jacta, se vanagloria de que, bueno, es una de las pocas ciudades en el mundo donde muchas comunidades de distintos países, de distintos países del mundo conviven, y esto es así porque la verdad que cuando estuvimos en Paramaribo hemos visto gente de China, de India, y de Java, de la isla de Java, hay mucha gente de Java. O sea, realmente es multicultural y lo hace muy, muy interesante, ¿no? Y les quería mostrar también, a ver si encuentro acá, un momentito, algo de la... Bueno, acá no. Está acá. Está acá. Un segundito, que tengo que revisar acá, vamos a cerrar esto. Acá va. Esto es. A ver si lo puedo. Denme un segundo. Mientras, Miguel, estás buscando eso, le recordamos a la gente que puede ver la película completa todavía por una semana más en cine.ar/play. Repito, cine.ar/play. Este es el seleccionada por el Instituto de Cinematografía de la Argentina. Reitero, cine.ar/play. Adelante. Bueno, esta es una toma arriesgada que hicimos. Teníamos un dron a disposición que la verdad que el equipo fue toda una epopeya encontrar un equipo para trabajar realmente en Paramaribo. No es un lugar donde abunden las realizaciones cinematográficas. Encontramos un cineasta, un director de fotografía excelente que se llama David Edgar, y su equipo nos atendieron de una manera increíble. Y con un dron pudimos registrar la sinagoga de Paramaribo, ¿no? Y un poco mostrar el contexto, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. Esta sinagoga, como les dije, tiene un piso de arena y además tiene muchas tumbas que han sido traídas de otros lugares, porque las estaban por sacar y con el fin de hacer un trabajo de preservación, las trajeron y las pusieron, como pueden ver ahora, en las afueras, ¿no? Y
Y bueno, y acá aparece nuevamente la cuestión de la variedad, el arte tan variado y tan inquietante, ¿no? Como pueden ver acá, por ejemplo en esta que me detengo ahora, pueden ver unos angelitos, ¿no? Algo muy extraño para lo que son las costumbres judías, ¿no? Mario, yo cualquier cosa corregime, ¿no? Pero hace que Coincido. todo este arte que hay en Surinam y también en Jamaica, bueno, ha llamado mucho obviamente la atención y es altamente investigado a que responden. Y les voy a mostrar la toma que nos queda muy poco combustible con el dron, entonces decidimos hacer esta toma para poner en contexto dónde estaba la sinagoga que está al lado, y pueden ver la mezquita ahí. Y nos fuimos para ver el atardecer y mostrar un poco cómo es esta capital de Surinam que se llama Paramaribo, que realmente les recomiendo que si un día pueden ir, vayan, porque si hay un lugar que no está globalizado todavía, por lo menos hasta cuando yo fui, es Paramaribo. No van a encontrar ni un Starbucks, no van a encontrar realmente toda la cultura muy conservada, con gente realmente muy hospitalaria y con lugares fascinantes, ¿no? Bueno, con esta toma, entonces cerramos un poco. Hay 100 millones de cosas más para contar, pero no es que el tiempo sea tirano, como decían en la televisión, el Zoom es tirano, ¿no? Ahora se cambiaron las palabras. Entonces tenemos que optimizar porque el Zoom es tirano, pero yo voy a ver si me animo a mostrarles algo más, porque este tema a ver si voy a abrir, les quiero abrir esta, a ver. Les quiero abrir una de las tumbas, el frente, ¿no? Para que vean y tengan una idea de la variedad de... A ver si se puede ver. Un segundito. Acá está. ¿No? Para que puedan ver el arte de esto que estamos viendo, que da para muchas interpretaciones muy interesantes. La primera que nos dijo Raquel Frenkel era que todo el mundo asocia la calavera y los huesos con el tema de los piratas, y ella dice que no tiene nada que ver, que realmente no hay todavía un sentido encontrado. Si Mario Cohen, vos querés agregar algo acá, avísame, pero todas estas son imágenes muy enigmáticas que se encuentran de una manera muy diversa, tanto en Surinam como en Jamaica, ¿no? Bueno, entonces de Surinam nos vamos a ir a otro lugar que tiene que ver también con la huida de los judíos de la Inquisición a América. Y en este lugar, a ver cuál tengo más cerca, vamos a ir a San Eustatius. Esperen que me organice un poquito acá. Tengo que cerrar unas ventanitas. Y ya. Mientras le vamos pidiendo a la gente que haga las preguntas por escrito, así ganamos tiempo, ¿sí? Por favor. Ahí está. Las preguntas. Acá está. Esto que van a ver acá es el avioncito con que llegamos a Surinam. Es esa isla que están viendo ahí. Y fue muy emocionante porque sabíamos que iba a ir a Surinam, pero una cosa es decir que uno va y otra cosa cuando uno llega. Y fuimos en un bimotor, un avión a hélice, y llegamos a esta isla que tiene, como ven, es muy chiquita, se ve a simple vista,
tiene 5 kilómetros por 7. Y cuando fue la decadencia un poco del mundo de la agricultura en Surinam, muchos judíos fueron acá, a San Eustatius, y se establecieron allí, en esta isla muy, muy pequeña. Allí se establecieron y se dedicaron a ser comerciantes. Se dedicaron a ser comerciantes y lo que hacían, porque estaban en un lugar muy privilegiado, las Antillas holandesas en esa época eran eran la conexión entre Europa y América. Entonces, estos judíos se convirtieron en lo que se dice en inglés en traders, ¿no? Intercambiaban productos entre Europa y América. Y uno de esos productos que intercambiaron también eran las armas. Entonces, fueron estos judíos de San Eustatius los que vendieron las armas a la insurgencia norteamericana, que posteriormente declara la independencia frente a Inglaterra. Con lo cual hubo un gran reconocimiento de Estados Unidos a San Eustatius, porque fueron estos judíos los que proveyeron las armas que les permitieron la independencia. Esta es una historia que yo realmente desconocía y me pareció, bueno, realmente muy, muy interesante. Inclusive acá está, esto lo encontré rápido, a ver si lo encuentro acá. Denme un segundito. Esto que les voy a mostrar ahora es un agradecimiento que hizo el gobierno de los Estados Unidos a San Eustatius por haber colaborado en la independencia de los Estados Unidos. Si lo encuentro, lo tengo por acá. Pero, y después tengo acá algo acá más. Ya va a llegar, ¿eh? Acá está. Esta placa, que no es más que una placa, está en la plaza, en un fuerte que tiene San Eustatius, ¿no? Que dice que en conmemoración por el saludo a la bandera de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt fue a San Eustatius y dejó esta placa en reconocimiento a la ayuda de Statia, como se dice en holandés, a la independencia de los Estados Unidos. Les recuerdo que la isla tiene 5 por 7 kilómetros, que llegó a haber 2.000 barcos en el estuario de San Eustatius, y que luego, cuando los ingleses se enteran de esta colaboración, estos judíos fueron duramente agredidos y atacados en venganza por haber ayudado a la liberación de los Estados Unidos. Después les quiero mostrar esta imagen porque realmente no solamente que es muy bella y es un descanso, sino porque además la hizo alguien que quiero agradecer enormemente, porque no podíamos haber hecho la película sin el productor, ¿no? Que se llama Daniel Dunkelman. Daniel Dunkelman apoyó para que la película pueda ser hecha en momentos que más lo necesitábamos, y cuando fuimos con él a San Eustatius, Daniel Dunkelman y su mujer también, Teresa Rosenfeld, ambos, nos apoyaron amorosamente. Y cuando hablamos a la distancia con Daniel, yo le dije me dijo que hacía snorkeling, le dije si no podía hacer un plano del mar para la película, por supuesto que dijo que sí. Y él encontró esta imagen que hasta yo cuando la vi estaba tentado en hacer un artificio técnico y colgarle como una estrella de David antigua, ¿no? Para que parezca de época. Porque me parecía algo, bueno, muy, muy antiguo y muy, muy inquietante, que nos vestía un poco el contexto de lo cual estábamos hablando, ¿no? Así que esto es una toma que hizo Dani Dunkelman, al cual estamos muy agradecidos por su apoyo en la película y habernos brindado esta maravillosa toma, la toma acuática. Y hablando de cuestiones acuáticas,
les quiero decir que también les quiero recomendar que vayan a San Eustatius. Es una isla maravillosa, maravillosa, realmente. ¿Están viendo ahí? Porque capaz se me mareó. ¿Se ve? ¿Sí? Esta es la costa, una parte que está como más accesible al mar. O sea, San Eustatius no es una isla típica del Caribe, con sus playas blancas y sus resorts. Nada que ver. Esta es una isla donde apenas viven 1000 personas de origen holandés, con la población nativa, y que tiene, como les dije, 5 kilómetros por 7, un hotel hermoso, muy estilo Hemingway, y al cual pueden alquilarse una motito y una bicicleta y recorrer la isla en 2-3 días, y ver los restos, y esto es lo que les quiero mostrar ahora, los restos de presencia judía en San Eustatius, que son realmente impresionantes, como esto que van a ver acá ahora. Un segundito, que lo encuentre. Ah, acá está. Esto es, yo cuando vi esto, la verdad que me conmovió enormemente, porque en esta isla tan despojada, como les decía, de tan pocos habitantes, encontrar esto que diga, ¿no?, el camino a la sinagoga, me pareció muy como visibilizar la presencia judía en aquella época, la dimensión que tenía esa presencia judía, ¿no? Porque todas estas calles que estamos viendo ahora han sido todas construidas por los judíos en aquella época. Todo eso que están viendo acá. Y en San Eustatius todo esto está muy, pero muy conservado. Y algunas partes han sido refaccionadas, pero han sido refaccionadas muy bien. Y realmente es un lugar que te transporta en el tiempo, ¿no? Por eso me tomé la tarea de hacer esta caminata, que la filmé, porque me parecía que bien valía la pena conectarse con el lugar de esta manera, con el espacio, ¿no?, y con el tipo de construcción, con la vegetación, y con esto que de repente nos encontramos, que fue lo que íbamos a buscar, que es la sinagoga, ¿no? Todo esto que están viendo también está obviamente en la película, pero visto de otra manera. Yo se los estoy mostrando de una manera mucho más cruda. Pero es realmente, bueno, maravilloso, ¿no?, encontrar esto en una isla del Caribe y que tenga que ver con la vida de los judíos que huyeron de la Inquisición. Bueno, Miguel, sí. podés hacer un impasse mientras la gente haga las preguntas. Por supuesto. En lo personal, en nombre de SIDICSEF, queremos agradecerte. Creo que no solo el agradecimiento de SIDICSEF y mío, sino también creo de todo el pueblo judío. La verdad que has hecho un trabajo excepcional. Le ha dado voz a quienes le habían quitado la voz. Eso es para nosotros un orgullo que hayas profundizado y encontrado toda esta gente que, bueno, ha mostrado nada más que un 10% de la película. Le sugerimos a la gente que vea la película, que todavía está disponible, como le decíamos, en cine.ar Play, y la pueden ver completa. Nosotros no tenemos más que agradecimiento. Le doy la palabra a Ilan a ver qué preguntas hay para Miguel. Nuestras felicitaciones, Kol Akavod, se dice en hebreo. Todos los honores son pocos para vos, Miguel. Gracias. Bueno, por favor, muchas gracias. Para mí un honor, un placer poder estar transmitiendo esto, y la verdad que podía continuar eternamente, porque es realmente impresionante. Así que bueno, quedo atento a las preguntas. Te digo, Miguel, que yo, además de todas las imágenes que vi algo que se llama amor. Vi mucho amor además de mi trabajo. Me parece que ahí está el detalle
que hace que la producción sea tan buena. Porque vos decís, esto está hecho en crudo. Bueno, pero para nosotros no era en crudo, era ver realmente la película y ver la historia, y el privilegio de verlo en alta definición y que vos lo estés contando. Por lo menos a mí, más allá de que yo soy hincha de River, a mí me puso la piel de gallina. Porque la verdad es que es increíble. Pero bueno, vamos a pasar, como dijo recién Mario, a las preguntas, pero antes, si te parece bien, mientras si tenés ahí un vaso de agua para que tomes un poquito, porque estoy hablando largo y tendido, aprovecho para contarle a todos desde dónde nos están mirando, desde dónde nos vieron, y es desde Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, desde las afueras de Chicago, también en Estados Unidos, desde Sevilla, España, desde Montevideo, Uruguay, desde San Pablo, desde Recife, desde Itamaracá, nos dicen, de Brasil en Facebook también, desde Panamá, desde Suiza también, y aquí en Argentina nos estuvieron viendo desde Tucumán, desde Salta, desde Villa Crespo, desde Almagro, Lomas de Zamora, Lanús. Nos dicen también en Facebook desde Mar del Plata, mientras que nos siguen saludando también allí en Facebook. Y también nos saluda el Instituto Cultural Argentino Israelí, ICAI, desde La Plata. También nos mandan saludos desde California. Ahí estoy viendo que me van mandando en este momento. Aprovecho, Miguel, para mandarte un saludo especial de parte de Anabel Centeno, que estuvo también participando en la realización del film y no quería dejar de mandarte un saludo. Gracias. ¿Te parece? Ahora sí, pasamos a algunas preguntas, guión, comentario, que nos estuvieron haciendo, que son los siguientes. Nora Kaufman nos cuenta que su abuelo, Marcos Kaufman, nació en San Gregorio en el año 1894 y que sus padres y abuelo acababan de llegar. Y nos dice también que vio la película, ni bien se estrenó, y que es magnífica. Esa fue la palabra. Bueno. Me preguntan si la sinagoga cerca de Basavilbaso sigue activa y si tuviste la oportunidad de ingresar a esa sinagoga. ¿La de San Gregorio? Asumo que sí. Sí, Perdón, la que está también cerca de Basavilbaso. Sí, hay una sinagoga que está en las afueras, que es la del campo, que le llaman. Esa está habilitada y activa, y la de San Gregorio no. Esa no funciona, pero la que está en las afueras, Basavilbaso, sí. Y en Basavilbaso hay dos sinagogas, una no está funcionando y otra que es más céntrica sí está funcionando. Perfecto, agrego también saludos, ya te doy la palabra, Leo, aguantame que tengo un par de preguntas escritas. Agrego saludos desde Israel que nos mandaron, desde San Martín también, Saavedra, en Capital, nos hablan desde Facebook. Si vos ves que yo bajo la cabeza porque estoy con el Facebook y el Zoom al mismo tiempo. Bueno, creo que lo aclaraste, pero si lo querés volver a aclarar, ¿en qué idioma hablan los arahuacas? Y también preguntan por qué decayó la joven Sabana. Preguntan. Está bien. Y está bueno, bien. Esas preguntas y después te hago otra más que me hicieron. Está bien. Bueno, la joven Sabana decae porque empezaron con el cultivo de la caña de azúcar, la vainilla, el cacao, etcétera, etcétera. Y después estuvieron 80 años, o sea, la verdad que fue un montón de tiempo, pero también fue un tiempo que posibilitó que en otros lugares del planeta se empezara a cultivar cacao, vainilla. Entonces ya empezó a haber competencia comercial y ya no era tan redituable. Seguramente vender esos productos ya eran caros porque se hacían en otros lugares más cercanos. Entonces tuvieron que empezó la declinación. Lo que quiero decir, porque no llegué a decirlo nada más, era que la prosperidad, el desarrollo de la libertad que tenían para profesar la religión, etcétera, etcétera, llevó a que la joven Sabana sea un lugar que tenía una fuerte autonomía y un fuerte sentido de soberanía. Esto es lo que contó Raquel Frenkel de acuerdo a los estudios que había hecho por cómo estaba, por cómo las tumbas en esos cementerios no están orientadas hacia Israel. Entonces eso es un gran misterio, no saben por qué no están orientadas hacia Israel, pero una de las interpretaciones es que tenían una autonomía tan grande que hasta llegaron a pensar quizás que
que la tierra prometida estaba ahí, ¿no? Bien, mientras tanto, aprovecho para enviarle algunos saludos a Margalit Bejarano y a Margalit Matitiau desde Israel, también a Esther Uckerman desde Montevideo, Uruguay. La pregunta que nos hicieron desde Suiza fue respondida y me preguntaron algo, bueno, justamente me preguntan si los acontecimientos por el cual abandonaron los colonos judíos, esto está explicado en la película. Me lo preguntan. Sí. Está bastante bien explicado por Raquel Frenkel y un poco por Mordejai Arbel. Están las fundamentaciones. Esto que yo estoy diciendo es lo que está dicho en la película, además, que es lo que yo aprendí haciendo la película. Así que está explicitado ahí. Perfecto. Ya antes de pasarle la palabra a Leo Abadi, me acotan por acá que saben que en Basavilbaso se está recuperando en este momento un cementerio de una colonia judía, y también nos mandan muchos saludos desde Madrid. Así que, bien. Gracias. Gracias. y también desde Miami. Perdón, esto es tiempo real, es como si fuese Sí, televisión claro. nacional, lo voy agregando. Así que Perfecto. lo sumo a Leo Abadi, que tiene ahí una pregunta. Leo, tenés el micrófono abierto. Ahí está, ya está. No, yo también lo puedo explicar porque vi la película. Dos cosas. Una, un comentario. Hoy hemos visto imágenes y escenas, no hemos visto una película. La película se deja ver, la película es muy, muy interesante. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi fue cuando la pasamos en el simposio como última actividad del simposio. Y digamos, mi impresión antes de ver la película era que estuvimos todo un día tratando de acortar todas las ponencias que obviamente se alargaban, todas las mesas se alargaban. Vamos a poner una película ahora. Y la verdad es que no nos queríamos despegar de la pantalla, no queríamos, era un fragmento y queríamos que la pasaran todas. Esa fue la experiencia de todos. La película es muy interesante, la película. Está muy bien hecha artísticamente. Bueno, no soy quien para juzgarla, pero sí, como espectador puedo decir que es una película que se deja ver y muy recomendable. Hoy, por ejemplo, nos vimos limitados fundamentalmente porque no estaban las traducciones, entonces se veía acá Miguel obligado a cortar un poco las imágenes, las escenas para poder traducir lo que estaba diciendo el guía. Pero bueno, hay escenas, yo tengo mis escenas favoritas que siempre se las recuerdo a Miguel. Y sí te voy a preguntar una cosa, que es que me sorprendió ver el pasto de la sinagoga en la Yoda en Sabana cortado, que es un lugar que está administrado. No, pero Sí, claro, no, está bien lo que preguntás. Es que lo que no llegué a mostrar es que la Yoda en Sabana está en una zona en donde viven los aborígenes arahuacas. Y son ellos los que conservan la sinagoga, el pasto cortado. Todo eso está bajo la gobernación, digamos, de los arahuacas. Y son los mismos que convivieron con los judíos cuando llegaron de la península ibérica, huyendo de la Inquisición. Estaban ellos antes, ahí. Entonces, después los judíos se fueron, ellos se quedaron con todo ese patrimonio, digamos, que fue descubierto en los últimos 20 años, y son los encargados de conservarlo. Así que, y se jactan de alguna manera en decir que somos la única población aborigen que tiene en su territorio elementos que tienen que ver con la memoria judía, ¿no? Así que, y están muy, muy de brazos abiertos con ese tema y muy contentos, digamos, de poder compartirlo, ¿no? Es muy interesante lo que pasa allí, es muy interesante. Bien. Y no está no es que hay mucha gente, no, va muy poca gente, es algo bastante inhóspito para llegar, pero hoy día se puede llegar mejor que hace 10 años. Miguel, antes de que pasemos a una pregunta más del público, me gustaría saber si tenés ganas de dejar algún contacto tuyo por si alguien, porque veo que hay muchas dudas Sí. que hablan especialmente del film. Por ejemplo, si llego dentro de 2 semanas a la Argentina, ¿cómo hago para poder ver el film y demás? Por ahí si se contactan con vos va a ser más fácil. Yo les cuento. La verdad que, y esto lo digo así como fue, fruto de la película cuando se estrenó y
y se empezó a pasar en el cine. O sea, para los que no saben, les cuento que la película estuvo 4 semanas, estuvo 2 meses en cartel, y la gente iba con mucho entusiasmo. Hubo funciones agotadas, con entradas agotadas, y yo iba permanentemente a contestar preguntas, y fruto de eso, bueno, se empezaron a armar encuentros. Esos encuentros se arman a través de la página. La película tiene una página en Facebook que se llama La Experiencia Judía, y ahí me pueden enviar cualquier mensaje que deseen, y ahí está toda la información de la película, de la exhibición en Cinear, con los links también, y cualquier otra inquietud, porque cada tanto también armamos grupos de profundización, de toda esta cantidad de temas que se abren, y se arman cosas muy interesantes. Así que la Experiencia Judía en Facebook es un buen punto de contacto. Pueden mandar un mensaje ahí directamente a mí, que yo lo voy a contestar. Perfecto. Yo mientras tanto también envié el contacto del CXF para que la gente se Claro. pueda comunicar. Vamos a darle la palabra a alguien del público. Les pido, los que tienen la cámara prendida, que levanten Lila la mano. Rabinovich está aquí. Dale, Lila, ahí te vi. Te pido, ahí te mandé para que actives el micrófono, a ver si te aparece en pantalla el cartelito. Y ahora sí, te escuchamos. Adelante, Lila. Bueno, en principio quiero felicitarlo a Miguel Cohen porque es algo magnífico lo que hizo. Y mi pregunta es la siguiente: si esa película ya está como un documento tan importante en Israel, supongo que sí, ¿no? No. La respuesta es que aún no. Y no, al día de la fecha no tuve contacto con nadie en Israel para proyectarla o exhibirla. No, todavía no. Importantísimo para que esté como documento para la posteridad. Sí, estamos en contacto con gente de Israel para un posible festival, pero todavía no sucedió. Pero sí, estamos en eso. Gracias. Gracias. Gracias, Lila. 0800 Mario Cohen y Sidixef para hacer gestiones a Israel, por favor. Ahí toda la comisión directiva, los quiero trabajando. Vamos a dar una última pregunta y después pasamos al cierre. La veo a María del Carmen, que está ahí con la mano levantada. María, te di ahí para que hagas clic en la pantalla. No sé dónde estás, a ver si puedes activar el micrófono. Perfecto. Ahí te escuchamos. Adelante, que sea breve, por favor, así podemos cerrar el encuentro. Brevísimo. Miguel, felicitaciones, sos un esteta directamente. Quería saber una preguntita. Si durante tu viaje te enteraste que en el 1942 Jodensabán fue asentamiento en la guerra, ¿no? Durante la guerra, de un campo de prisioneros en la Segunda Guerra Mundial. ¿De eso tuviste algún tipo de noticia, algún tipo de documentación? Sí, me enteré cuando fui o sea, lo que a mí me contaron allá, inclusive Harold y otras personas al lugar, fue que había en Indonesia, había nazis holandeses. Sí, sí. Y bueno, los mismos holandeses, con el decorrer de la guerra, los tomaron prisioneros a estos nazis holandeses y los llevaron a la Jodensabana, porque Jerusalem by the Riverside se incendió 80 años después, hubo un incendio que destruyó gran parte del lugar. Entonces trajeron a estos nazis a limpiar el lugar. Los pusieron ahí a que lo recuperaran, como los tenían prisioneros y a recuperar el lugar. Sí. Y creo que me contaron también que eran famosos, tenían una manera muy particular estos prisioneros de armarse cigarrillos de colores, no sé con qué tintura del lugar, y que se hicieron muy populares en Surinam. Bueno, gracias. Nada. Gracias por No, por favor, un gusto verte. Bueno. Un beso a Inés, que ella fue la guionista. Gracias, sí. Lo que le quiero contar es que Surinam, hablando de cultura en general, es un país que está reconociendo sus costumbres judías
en la comida, en algunas expresiones, y eso es algo que está muy abierto en los últimos 7 años. Es algo reciente. Sí. Qué bien. Bueno. Puedo agregarte que Surinam es uno de los pocos países del mundo que tiene, desde su nacimiento, desde que fue conocida por los europeos hasta la actualidad, tiene presencia judía. Y los judíos llegaron a ser la mitad de la población blanca, ¿no? Es muy importante. Queríamos agradecer esta Margalit Bejarano, una gran investigadora. Gracias por estar con nosotros. También está Margalit Matatiao de Israel. Gracias por estar también siguiendo a nosotros. Nuestro profundo agradecimiento, Miguel, en nombre de SIDICSEF, en nombre de los sefarditas, en nombre del pueblo judío por tu trabajo. Somos agradecidos y bueno, habrá otras oportunidades porque tu material es tan amplio y tan rico que vamos a tener otras oportunidades para seguir. Gracias, Miguel. Bueno, muchas gracias de vuelta. La verdad que para mí es una enorme satisfacción poder compartir todo esto. Y como decía Fellini, la nave va. Así que siga el baile, ¿no? No quiero que dejes de ver, Miguel, todos los aplausos que están del otro lado, que si bien están silenciados, bueno, gracias. creo que ahí se están viendo y se están viendo por todos lados en la pantalla. Tengo un nuevo 0800 para el SIDICSEF que dice lo siguiente: ahora que habilitaron eventos masivos al aire libre de 500 personas, la proyección de la película con quipes y con todo tipo de comida sefardí para todo el público, me lo dicen por acá por el chat. Y antes de despedirnos, Miguel, y de agradecerle a toda la comisión directiva del SIDICSEF, que está bueno siempre poner en palabras quienes están trabajando y mucho para poder lograr esto, vuelvo a compartirles a todos para que vean el evento de la semana que viene, que es súper importante. Tenemos el festejo por el 45 aniversario del SIDICSEF, tenemos invitados de lujo como Paco Díez desde España, así que agéndenselo próximo miércoles, 17 horas Argentina, ¿sí? Un evento que sin lugar a dudas nos va a conmover, pero sobre todo nos va a hacer muy felices, que no está de más en este tiempo. Antes de despedirnos, agradecerle y mucho al doctor Mario Eduardo Cohen, quien preside al SIDICSEF, agradecerle a la profesora Graciela Teba de Riva, agradecerle a la licenciada María Cherro de Azar, agradecerle al doctor Leonardo Abadi, agradecerle a la bibliotecaria Betty de Azar y agradecerle a la secretaria Diana Kwiatka, que son quienes están trabajando, créanme, de sol a sol para poder tener esta producción de lujo que tenemos cada miércoles con el SIDICSEF. Será hasta la semana que viene, nos despedimos con un poquitito de música. Gracias, Miguel, por esta tarde maravillosa. Hasta el clima nos acompañó con la lluvia, para tener un encuentro súper lindo. Será hasta la semana que viene. Nos despedimos y vuelvo a compartir el flyer para que lo vuelvan a ver y anoten todos los datos.